Primera a Corintios capítulo 1, vamos a leer los primeros 9 versículos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bien, hace 8 días iniciamos una serie de sermones en esta epístola y como vieron en estos primeros 9 versículos, hay tanto que exponer que no nos dio tiempo de explicar todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Bueno, nada más a manera de recordatorio les voy a decir que la serie en total hemos querido titularla La Iglesia de Dios, santos en un mundo malo. Y hace 8 días dimos una introducción un poco de las circunstancias en las que se escribió esta carta. Y hay un detalle que puede ser interesante y no lo comenté al respecto de cómo era esa ciudad, cuál era la situación en la que Dios quiso levantar un testimonio, una iglesia, una comunidad de personas que pusieron su fe en Jesucristo para seguirle como Señor y Salvador. Les había dicho que la ciudad de Corinto tenía unas condiciones muy particulares, culturalmente hablando, también económicamente hablando, que ahí se hacían hasta juegos parecidos a los Juegos Olímpicos cada 2 años. Era una ciudad llena de actividad, llena de cultura y llena también de placeres mundanos, de paganismo y de diversas religiones que se practicaban allí. Pero el hecho de que en Corinto se vivía una manera muy libertina de ser y se daba inmoralidad en exceso, llegó al punto que se llegó en el mundo griego a generar un verbo, corintiar. Y ellos ya usaban esa expresión. En el mundo griego, corintiar significaba comportarse como la gente de Corinto. Para que se den cuenta al nivel que llegó la fama de la clase de inmoralidades que se vivían en esa ciudad de Corinto. En otras partes, entonces, alguien cuando andaba viviendo libertinamente, inmoralmente, en placeres y excesos, decían, ese está corintiando o viviendo a lo corintio. Así de grave era la situación y ahí en esas circunstancias quiso Dios, le dijo a Pablo, según lo leímos en Hechos capítulo 18, no temas, habla.
porque aquí yo tengo mucho pueblo. Vamos a iniciar, vamos a ver a partir del versículo 4, donde dice el apóstol Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y entonces les había dicho que en esta carta se trata una gran cantidad de temas porque había problemas serios, diversos, ahí los iremos viendo, pero que era muy notorio que el apóstol Pablo, antes de entrar al asunto de los problemas que tenemos que tratar, quiso que ellos reflexionaran en quiénes eran ellos, cuál es su identidad. Y les había dicho, ¿quiénes son esa iglesia de Dios? Los santificados, los llamados a ser santos. Y ahora pasa también a decir, yo estoy agradecido a mi Dios por ustedes. A pesar de estas cosas que llegaron a mis oídos y que yo sé que están pasando, yo le doy gracias a mi Dios por ustedes. Siempre que escucho esa frase, mi Dios, me encanta. Porque es como cada creyente tiene que ver su relación con Dios. No un Dios lejano, no un Dios allá, es mi Dios. Sí, es el majestuoso Dios, creador de los cielos y de la tierra, soberano absoluto. Pero ese maravilloso creador es mi Dios. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué le daba gracias entonces el apóstol Pablo a Dios? Dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí en Corinto, Dios quiso traer personas de muy diversos trasfondos. Cuando vayamos adelantando en la epístola, veremos que él describe diversas cosas. Pecados, gente que vivía en vicios, en formas de vivir inmorales, en terribles cosas. Y después de que les dice eso, les dice, y esto erais algunos. De ahí quiso Dios. ¿Y por qué? Porque ahí se manifiesta mayormente la gracia de Dios. Dios no va y envía a su apóstol a levantar una iglesia a un pueblo de gente que es buena, porque como son buenos merecen que allí haya una iglesia. No, la gracia de Dios iba a brillar aún más que en esas condiciones tan terribles en que se vivía en Corinto, de inmoralidad, de tanta doctrina falsa, de religiones falsas. Dios quiso levantar una iglesia y entonces ahí brilla la gracia de Dios, porque recordemos, la gracia de Dios es su favor inmerecido, es que no merecen que Dios les mandara ahí el evangelio y les mandó a quien los evangelizara y les hablara de Cristo. La gracia de Dios brilla, no lo merecen. Recordemos la lectura de la mañana del culto matutino en Romanos, qué claro que explica Pablo, es que no es merecido, si es merecido ya no es gracia, y los corintios no merecían de ninguna manera. ¿Qué merecían? Que Dios los dejara seguir su propio camino, disfrutaban pecar, que Dios los dejara en su propio camino hacia la perdición, eso merecían. Una condenación merecida por sus pecados. Pero la gracia brilla en que Dios manda su favor y su bendición a gente que no lo merece. Hay un detalle en este agradecimiento y es que él dice, yo doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Ustedes saben, yo considero que una de las mejores formas de expresar cariño es decirle a alguien que yo le doy gracias a Dios por usted. Mi hermano, mi hermana, le doy gracias a Dios por usted. ¿Cómo se siente? ¿Cómo siento? Por lo menos yo, que alguien me dijera, pastor, gracias a Dios por usted. Hermano, ¿por qué me voy a sentir así? Porque estoy entendiendo que de alguna manera en mí
ha visto la gracia de Dios, ha visto bendición. Y eso hacía Pablo. Dice, yo le doy gracias a Dios por ustedes. Si queremos entonces aprender a expresarnos cariño bíblicamente, demos gracias los unos por los otros. Le da gracias al Señor usted por su iglesia donde Él lo puso. Le da gracias al Señor por sus pastores que Él le dio, por los diáconos. Le da gracias al Señor por los hermanos alrededor. Las personas agradecidas siempre serán las personas más gozosas. Y las personas que viven melancólicos, tristes y no disfrutan, si usted estudia el caso, son personas que no están agradeciendo lo que Dios les ha dado. Aún en medio de esta iglesia con problemas, Pablo eleva oración a Dios y le dice, a mi Dios yo le doy gracias por ustedes. Hermanos, aprendamos de esto, a dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado y a no menospreciarlo y a aprender a valorar lo que el Señor nos ha dado. El versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. El apóstol Pablo fue testigo de lo que Dios les dio a los corintios. En toda palabra y en toda ciencia. Ciencia es conocimiento. Dios usó personas con gran conocimiento para llevar la palabra a los corintios. Si recuerdan que hoy hace 8 leímos el relato de Hechos 18, donde se explica cómo fue que llegó la palabra ahí. Y tenemos algunos datos. Dice que una pareja, Aquila y con Priscila su mujer, también estaban en Corinto con Pablo. Y ellos eran personas de conocimiento. ¿Cómo sabemos esto? Porque también nos dice la Escritura que cuando en Efeso estaban, llegó Apolos, que era elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Y quién le ayudó a Apolos a encaminarlo y a enseñarle mejor el camino de Dios? Priscila y Aquila. Priscila, Aquila, Apolos, Pablo tuvieron que ver con esta iglesia. Y según se entiende por lo que después leeremos, también el apóstol Pedro en alguna oportunidad también. Entonces era una iglesia que había recibido de Dios mucha bendición, muchos dones. Hubo hombres y mujeres de Dios que en esta iglesia impartieron conocimiento. No les faltó ningún don, enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Pero nosotros vamos a concentrarnos un poquito en la frase, ¿cómo es que llegó esa bendición a ellos? Aquí dice, enriquecidos en Él. Mis estimados, yo considero que esta frase es digna de ser considerada, enriquecidos en Él. ¿De quién estamos hablando? Esa frase, en Él, en Cristo, en el Señor, es usada en las 13 epístolas del apóstol Pablo más de 160 veces. Esto nos enseña la centralidad de la persona de Cristo y de la obra de Cristo en Pablo y en su mensaje. Y entonces yo quisiera que hagamos un repaso de cosas, muchas de ellas las sabemos, pero regocijémonos en entender que nosotros creyentes en Jesucristo de este siglo XXI, también podemos alegrarnos y darle gracias a Dios porque hemos sido enriquecidos en su Hijo Jesús. Voy a estar entonces dando muchas citas, si quieren las buscan, si no simplemente escúchenlas. Porque aquí tenemos un tesoro maravilloso. Hemos sido enriquecidos en Cristo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y a partir del versículo 4, tenemos expresión también en él. Cuando se nos dice,
de nosotros según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo físico. Dios Padre escogió un pueblo, escogió salvar pecadores. ¿Y cómo lo hizo? No es como la gente quiere malinterpretar lo que nosotros predicamos al respecto de la predestinación, porque hay gente que ridiculiza esta doctrina, aunque está en las Escrituras, y piensa que nosotros decimos, ustedes dicen que Dios escogió, entonces Dios hizo así, y sea como sea que esa persona viva o crea o lo que sea, algunos se salvarán y otros no. Nunca la Escritura nos dice que la elección de Dios fue así. La elección de Dios fue en su Hijo. Él eligió en Cristo, eligió salvar en Jesús, su Hijo, a pecadores. Maravillosa gracia, porque Dios no nos dejó seguir nuestro propio camino y no nos dio a toda la raza humana el castigo merecido, como sí se lo dio el castigo merecido a Satanás y a todos los ángeles caídos, sino que de entre la raza humana, Él dice, nos escogió en Él, en Jesús. ¡Qué maravilla! En Corintios, en Romanos 3:24, nos habla entonces de cómo actuó Dios. Porque a esos que Dios escogió en la eternidad, en un momento en el tiempo, los atrae a Cristo. Porque si los escogió en Cristo y necesita atraerlos a Cristo para salvación, esa es la labor bendita del Espíritu Santo de Dios, que los atrae a Cristo. Y dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, de la gracia maravillosa que estamos hablando. Y la frase que me interesa es, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esos pecadores escogidos para que sean perdonados de sus pecados y justificados, tienen que ser redimidos. No es nada más que Dios se desentiende y dice, no les voy a tomar en cuenta lo malo que han hecho. No es así. Para poder salvarlos deben ser redimidos, rescatados, y alguien tiene que pagar el precio. ¿Y qué dice la Escritura? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es en el Hijo de Dios que hay redención. Y entonces viene el Espíritu Santo y trae a esos pecadores a la fe de Cristo. Y es aplicado en ellos la redención que Cristo ganó. Y nos dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que estos pecadores que iban por su propio camino, como todos los demás, dejaran de seguir por ahí? ¿Qué ocurrió? Ocurrió un milagro. El milagro más grande de todos. Fueron hechos nuevas criaturas. ¿Cómo pasó eso? En Cristo. Él los hizo nuevos, nuevas criaturas, con nuevos afectos, con nuevos intereses. Aquel que no le interesaba las cosas de Dios. Tal vez un poquito de religión, sí. Venir a veces a la iglesia para no sentirse uno tan malo y tan impío. Pero interesarse en Dios, en la palabra de Dios, en la oración, en buscarlo a Él. No, eso no. ¿Y cómo después sí? ¿Qué pasó? Nueva criatura en Cristo. Si alguno está en Cristo, en Él, nueva criatura es. Y a esos que entonces son hechos nuevas criaturas en Él. ¿Qué hizo también el Espíritu Santo de Dios? Los unió a Jesús.
De manera que ya esos no quieren vivir como vivían, ni tienen los mismos intereses, como les digo, que antes tuvieron. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, cuando él está tratando este asunto del pecado, dice en el capítulo 6, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y en ese mismo capítulo, se nos recuerda en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Espero que me están entendiendo. Nosotros estamos profundizando en las riquezas que hay en Cristo, porque fuera de Él no tenemos nada. Y entonces nos dice que el Espíritu Santo, que es el que nos llama a Jesús, nos hace nuevas criaturas, nos cambia. También ese Espíritu Santo nos une a Jesús. De manera que lo que se representa en el bautismo, nuestra unión con Cristo, dice el apóstol Pablo, por eso es que en ese bautismo se representa lo que ocurrió. Usted con Cristo murió y con Cristo resucitó. Usted está en Cristo, no puede vivir como antes vivía, porque somos sepultados, dice, juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿cómo es que vive el cristiano en vida nueva? Porque dice, yo fui bautizado en Cristo, yo fui unido a Jesús, con Él morí, con Él resucité. Gloria sea a Dios. Y luego, como habíamos leído, este es el caminar cristiano. Nos consideramos muertos en un sentido a todo el mundo y al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la carta a los Efesios, capítulo 1, el versículo 6, quiero leerlo para ustedes cuando dice, el propósito por el cual Dios hace esto tan maravilloso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros no meditamos suficiente y profundamente en lo que este versículo dice. Dice que Dios a mí, que soy un pecador, que le fallo a Dios miles de veces y que por mis pecados no podría ni siquiera acercarme a la santidad de Dios, Dios me acepta. Pero ¿cómo es que Dios me acepta? No por mi desempeño, no porque de pronto comencé a portarme bien y ya dejé las cosas malas. En el amado. Al que ama Dios Padre es a su Hijo Jesús. Y Jesús es perfectamente aceptado para el Padre. Es en quien se complace. ¿Recuerdan el bautismo? ¿Recuerdan la transfiguración? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El deleite de Dios está en su Hijo Jesús. Y usted y yo solamente podemos ser aceptables y agradables a Dios si estamos en Jesús, si estamos en Cristo, unidos a Él. Así la gracia de Dios brilla más. Y así se cumple ese propósito del que estamos leyendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Con esa gracia nos hizo aceptos en el amado, en el amado. El versículo 13 de esa misma epístola a los Efesios, capítulo 1.
Lean por favor Efesios 1:13, donde dice, en Él, empieza con la frase del que estamos estudiando, en Él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice este versículo entonces? Dice que el sello del Espíritu Santo está íntimamente ligado a estar en Cristo. Es en Cristo que luego de nosotros escuchar la verdad del Evangelio y poner nuestra fe completamente en Él, esa fe que el Espíritu Santo nos dio, ahora se nos marca. Estamos marcados. Estamos identificados como propiedad de Dios para siempre. Y esto es para siempre. Necesitamos entender esto. En Él, en Jesucristo, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De esa promesa que Él había dicho que enviaría. Y ese Espíritu Santo nos fue dado, nos acompaña, es nuestro ayudador y inseparable compañero. Y por eso también tenemos lo que habíamos leído hoy hace 8, y que lo leímos recién, que está ahí en la misma epístola primera a los Corintios 1. Donde lo dice en el versículo 2, describiendo a los creyentes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Dónde está esa iglesia? Así está identificada, los santificados en Cristo Jesús. Unos minutos hemos dedicado a algo importantísimo, a lo cual deberíamos dedicar horas de nuestra vida, porque es lo único que nos sostiene firmes. ¿Quién soy yo? Todas esas maravillosas promesas que hemos leído son para usted y para mí si estamos en Cristo, en Él. Y solo en Él, como también dice esta epístola después en el versículo 31, podemos gloriarnos. Si alguno se gloría, si alguno tiene algo de lo cual pudiera decirse enorgullecerse, solamente es en esto: gloríese en el Señor. No tengo absolutamente nada de qué gloriarme en mí mismo. Por eso, por esa razón, es que vemos tan incongruente la forma de entender la elección de algunos que piensan que Dios escogió a los que vio que aceptarían a Cristo. Ahí no puede decir si alguno se gloríese en el Señor, porque aparentemente esa elección de Cristo la hizo usted sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios. Y si fue por el poder de Dios, no tiene de qué gloriarse. Más bien, pudimos recibir a Jesús, pudimos venir a Él, pudimos verlo como nunca lo habíamos visto antes. Pudimos ver a Jesús precioso solo porque Él, Padre, nos había escogido desde la eternidad. Y ahí tenemos una marca bien clara. Usted ni sueñe que es escogido si usted no conoce lo que es el deleite en Cristo, la comunión con Cristo y ver al Hijo de Dios como lo más precioso. Porque de eso es de lo que se trata. Todo es en Él y nada fuera de Él. El versículo 6 dice así: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que consideremos esta afirmación del apóstol Pablo, de que en el día de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes sean irreprensibles. Primero, entendiendo que hay un día que se llama el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se le llama así? Porque es el día de Él, porque es el día de su vindicación, el día en el que Él viene a juzgar. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan, capítulo 5? El Padre, todo el juicio lo dio al Hijo. Viene el juez, viene a juzgar. Es su día, su día de ser vindicado, para que todos aquellos que lo rechazaron reciban su merecido pago de condenación, para que todos aquellos que decían seguirlo con sus labios, pero con sus hechos lo negaban, reciban su condenación por tomar el nombre de Jesucristo en vano y profesar ser cristianos, pero no amar a Jesús. Esto es terrible, es su día. En el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tomamos tiempo para pensar en ese día? En ese día terrible. ¿Saben qué? Yo creo que hoy en día las cosas van tan bien. Las cosas van funcionando tan bien, aún en un sentido materialista, que la gente está tan cómoda. Todo va saliendo, de todo tienen. Se ponen sus metas materialistas y las consiguen. Y aquí van el mundo. Entonces, todo como que va saliendo. Hoy todo el mundo viaja, hoy todo el mundo tiene carro, hoy todo el mundo va y viene para acá, salen a comer, placeres y placeres y placeres, muchos de los cuales no estoy diciendo que sean malos. Lo que estoy tratando de transmitirles es, eso tiene cautivada a la sociedad y no piensa en el día de Jesús. Estoy tan metido en las cosas de esta vida, en los entretenimientos, en los deportes, en la música, en cuanta cosa hay, que no puedo parar y reflexionar. ¿Cuándo será el día de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estará cerca? Puede que esté más cerca de lo que usted piensa. En el día de nuestro Señor Jesucristo. Y desde que el apóstol Pedro predicaba esto, había burladores, dice. Eso lo han dicho, desde que yo me acuerdo, están hablando de eso. No es una realidad. Que la gente, si ve algo como que, la gente que vive un cristianismo supersticioso y escucha cosas raras y entonces le da un poquito de miedo cuando pasa cierta cosa que él siente como que yo creo que ya pronto es el fin del mundo. Y entonces hay un poquito de ansiedad ahí, como que hay que ponerse con Dios porque las cosas están, y eso es completamente pasajero. En cuanto las cosas vuelven a su normalidad, en cuanto pasó el terremoto, en cuanto pasó el huracán, en cuanto pasó el tsunami, lo que sea, el incendio, todo vuelve a la normalidad y a la gente se le olvida que eso, como nos explicaba el pastor Ronnie en cada vez que nos habló del juicio, son solo anticipos del día final. He aquí que viene el día del Señor Jesucristo. Y aquí nos dice la Escritura que en aquel día, y esta es la parte que los cristianos van a ser presentados irreprensibles en ese día.
¿A qué se refiere esto? ¿Y cómo pasa? La justificación es algo tan precioso. Ocurre una vez y para siempre. Y así somos vistos delante de Dios. En Isaías 61, Él lo decía, me vistió de manto de justicia. Es una vestidura, así se le compara. Es una vestidura. En el libro del Apocalipsis, y ese sí lo voy a querer leer, Apocalipsis 7:9, dice así, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esa frase, vestidos de ropas blancas, a esto es a lo que refiere, irreprensibles. Esas ropas blancas representan esa justicia de Cristo, irreprensible, nada hay, intachable. Es una vestidura que muestra impecabilidad, intachable. ¡Qué maravilla! Y esto es una promesa irreprensible. Ahora bien, si la gente entiende mal lo que esto significa, ya estamos justificados, irreprensibles, no hay nada que hacer, viva como quiera. Entonces ni siquiera hubiera escrito el apóstol Pablo esta epístola a los Corintios. No hay nada que corregir. Usted vive como sea, aquel vive como sea, pero tranquilo, todos seremos presentados irreprensibles en el día final. ¿Qué les parece esa interpretación? Aunque suene exagerada, es la que muchos creen. Y tal vez Apocalipsis 19:8 nos aclara, porque habla igual de esas vestiduras blancas. Apocalipsis 19:8. Hablando de la iglesia, dice así, Apocalipsis 19:8, y a ella, leamos el 7 para que vean que es la iglesia, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Primero he de decirles que una de las razones por las que se llama el día de Jesucristo no es solo porque Él viene en poder y gloria y juicio, es porque es su boda. Es el día de su boda, es su día. Los hermanos que se han casado recientemente o que se van a casar saben que así se refieren a su día. Es su día. Llegó su día. También hay un día de Jesucristo y de su iglesia, de la unión para siempre. Nada nunca nos volverá a separar de Él. ¿Y qué es lo que hoy nos separa de Él? Momentáneamente o por lo menos sensorialmente, porque estamos unidos a Jesús para siempre. Pero ¿qué nos hace sentir a veces lejos de Él? Nuestro pecado. Es nuestro pecado lo que nos hace sentir que Él no está cerca. Claro que tiene que ser así. Y por eso aquel es nuestro día también, porque ya en aquel día Él quitará eso para siempre. No va a haber obstáculo en esa comunión con Jesús, a la que nos llamó Dios el Padre, según habíamos leído, ¿verdad? Fiel es Dios, ahorita lo vemos, que os llamó a la comunión con su Hijo, pero esa comunión con su Hijo se ve entorpecida en este mundo por nuestro pecado, nuestra carnalidad, nuestra debilidad, pero un día Él promete quitarlo para siempre. Ese es nuestro día también. Pero vemos que aquí dice, gocémonos y alegremos que ese día viene. Y describe a la iglesia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente.
De lo que estaba hablándoles es de esta interpretación posible que dice, bueno, dice Pablo, que da gracias porque los corintios van a ser presentados un día irreprensibles, que dicha, no hay nada que hacer, todo el mundo siga por donde iba. Y les decía que entonces no tendría sentido la carta que les escribe donde hay un montón de correcciones. Y es por esto, la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Esas vestiduras blancas y resplandecientes son la ropa de Cristo, son su justicia que se me imputa a mí. Pero pongamos atención a esto, a todo aquel que Jesucristo viste de su justicia, lo capacita para andar en una justicia práctica. Es decir, lo hace no solo justo como ya es declarado delante de Dios, sino alguien que anda en rectitud. La justicia práctica es la que va evidenciando la obra bendita del Espíritu Santo en su corazón, como ahí dice. Y el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta iglesia, estos creyentes se identificaron porque en su vida prevalecieron las acciones justas. No se engañe usted si cree que el cristianismo es una cuestión nada más de pensamientos o palabras. El cristianismo verdadero, el evangelio verdadero, transforma la vida de tal manera que toda su manera de vivir se trastorna y ahora usted quiere vivir por Cristo, para Cristo. Si usted no conoce eso, no conoce el verdadero cristianismo. Pero este verdadero cristianismo precioso nos promete entonces esa justificación y nos promete también esa santificación. Entonces vemos algo que también es necesario aclarar, que todas esas acciones justas de los santos, representadas en esa ropa blanca, esa irreprensible, no es para que nos gloriemos nosotros. Porque está muy claro en la Sagrada Escritura, Efesios 2:10, que aunque fuimos salvados por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas, porque fuimos, y vayamos ahí para que veamos una vez más la expresión que estamos estudiando, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, nosotros no fabricamos fe, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados, volvemos a la frase, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. ¿Tenemos algo de qué gloriarnos? Solo en el Señor. Esas vestiduras preciosas, ese estar yo allá con todos mis hermanos, con ropas de resplandecientes blancas y palmas, adorando al Cordero por siempre, es por Él y para Él, no por mí. Por eso es que dice que los ancianos se postran y sus coronas las ponen a los pies de la majestad del cielo. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y lo que lleguemos a lograr en este camino es por gracia. Primera a los Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué significa que Dios es fiel? ¿Cómo tenemos que pedir perdón a Dios por nuestro pecado de incredulidad? Decía uno de los puritanos que la incredulidad cuesta matarla. De cuando en cuando vienen las dudas. Nuestro Dios prometió. Y decimos que sí cuando leemos, pero después actuamos como si dudamos de que Dios va a cumplir lo que prometió. Fiel es Dios. Dios no miente.
Dios no se desdice, Dios no se devuelve. Tu amor es inmutable. Las riquezas están en Jesús y Él nos dio a su Hijo. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice la Escritura, sino que lo entregó por nosotros. Pregunta el apóstol, ¿cómo? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todo es en Jesús, con Jesús y por Jesús. Eso es cristianismo. Eso es lo que hace que usted aborrezca el mundo y el pecado que una vez amó y ahora ame a Jesús, al cual ignoró. Y ahora desee a Jesús, por el cual no tenía ningún afecto, nada más que el que tiene el común de la gente, sí, Jesús. No, Él es todo, mi vida está en Él. Vuestra vida, como dice el apóstol, está escondida con Cristo en Dios. Dios es fiel. Y a los suyos, porque eventualmente se manifestará, que algunos decían ser suyos y no lo eran, pero a los suyos los llevará desde ahí hasta el fin, hasta el día en que estemos irreprensibles en su presencia. ¿A qué los llamó Dios? A la comunión con su Hijo Jesucristo. No se puede vivir en santidad de otra manera. Es en comunión con el Hijo nuestro Señor Jesucristo. Tengamos esto bien claro, nosotros pecamos cuando dudamos de Dios, porque estaríamos dudando de la mediación de Cristo. Y cuando Dios hizo ese pacto de la redención en la eternidad, nosotros hemos leído esas palabras que son tremendas. Juró Dios y no se arrepentirá. ¿Qué juró Dios? Que Jesús es sacerdote para siempre. Un mediador perfecto. Yo no tengo por qué dudar que siempre hay perdón en Jesús. Es pecado dudarlo. Y para terminar, esta frase a mí me ha llegado al corazón y espero que el suyo también. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Porque yo creo que una de las cosas donde Satanás toma ventaja es cuando ustedes y yo no agradecemos lo que Dios nos ha dado. Mis estimados, no estoy llamándoles a creerse que somos la mejor iglesia del mundo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si usted no puede notar que Dios ha hecho algo en medio de nosotros para agradecerle por lo que Él ha hecho, usted está ciego. Dios ha hecho algo aquí. ¿Y cómo lo sé? Porque si no, no fuéramos tan atacados como ustedes saben que estamos siendo atacados en personas que venían aquí y que profesaban la fe de Jesús y hoy están prefiriendo el mundo. Aquí estarían tranquilos. ¿Por qué no? Porque Dios habla y no quieren oír más su voz. Y seamos entonces agradecidos cuando veamos la gracia de Dios en el otro, la gracia de Dios en el hermano, la gracia de Dios. Vea la gracia de Dios en su hermano. Vea lo que Dios ha hecho en aquel. No es ya como cuando usted lo conoció, se ha visto la gracia de Dios en él. Nosotros somos conscientes que no hay nada que podamos hacer como hombres para hacer que usted cambie, que usted deje ese rumbo que lleva. Solo Dios puede. Pero confiamos que Dios puede, por su Espíritu Santo, usar este tipo de predicación para llevarle a la comunión con su Hijo Jesús. Y cuando usted conozca esa comunión con su Hijo Jesús, cuando usted conozca eso, nada volverá a ser igual.
todo cambiará para siempre. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, Padre de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú hablas. Y te damos gracias porque nada podemos contra la verdad. Tu verdad prevalecerá. Ten misericordia de nosotros. Haz que esta tu palabra sea enviada para nuestro bien, para nuestra edificación, para nuestra santificación, y no para nuestro juicio. Porque si la desatendemos, en el día final, esta misma palabra nos condenará. Apiádate, Señor, hoy de las almas. Ayúdanos a ser agradecidos y a gozarnos y a alegrarnos de que un día estaremos todos juntos, los que te conocemos y te amamos, para siempre, y nadie ni nada nos separará de tu amor que es en Cristo tu Hijo. Amén.